En el episodio de hoy os voy a hablar de mi podcasting a través de mis podcasts, o al menos de los podcasts en los que participo de alguna u otra forma. Es un tanto raro de exponer, pero dejadme que me explique un poco mejor. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida como cada día de la semana, de lunes a viernes, al otro lado del micrófono. Cuando algunos de nosotros decimos que hacemos podcast, lo hacemos de una manera un tanto genérica, podríamos decir, como si esto solamente fuera el hecho de darle al botón de grabar y después de un rato darle al botón de stop. Pero no, creedme que no es así. Media horita, una hora o 2 horas delante del micrófono y ya. Pues no es así, rotundamente no. Hay muchas, pero que muchas formas de hacer podcast y cada vez son más necesarios distintos perfiles para formar un equipo potente y llevar a cabo productos de calidad, productos con futuro, productos que sean rentables para todas las personas que trabajan en ellos. Me vais a permitir que repase todos los podcasts en los que estoy involucrado de alguna otra manera y que repase también lo que yo hago en todos y cada uno de ellos para que veáis un poquito a lo que me refiero con esto de los perfiles, porque vais a ver que hay podcasts que se requiere un tipo de perfil, podcasts que otros, podcasts en los que prácticamente hago yo todo, pero bueno, vamos al lío. Para empezar, este podcast, al otro lado del micrófono. Este es un Juan Palomo, lo que venimos a decir aquí en España. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo hago todo. Los guiones, la locución, la edición, la distribución, la gestión de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que es mi podcast personal en el que lo hago, digamos, a modo de relajación, aunque me hace mucha gracia esa palabra, y salvo por el alojamiento de Nación Podcast, podríamos decir que es mi niña bonita, ¿no? Mi hijo, la niña mimada. Por otro lado tenemos a ¿Por qué Podcast? Un programa que emitimos en directo y que, aunque alguna vez utilizamos algo de guión, normalmente se trata de una pequeña escaleta para tener, digamos, un poquito la referencia de por dónde vamos y qué es lo que viene a continuación. En este caso, como lo preparo todo antes del directo, meteríamos, digamos, la palabra también preproducción. Todo esto antes de grabar necesita una preparación para que salga, digamos, todo muy fluido y, salvo alguna pequeña cosilla, no tenga que arreglar nada después. Solamente subirlo. Solamente. Como si no costase nada publicar el post de WordPress, hacer la portada o carátula, programar los tweets, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, no quiero recordarlo. Y ahora vayamos a todos los podcasts de mi trabajo, que por un lado son los podcasts de los diferentes eventos que realiza Europa Press, y estos quizás son los podcasts más sencillos, ya que solamente tengo que coger la grabación íntegramente, pulirla un poquito, pues corregir algunos errores que haya, arreglar si hay algún tipo de corte, alguna saturación, etcétera, 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 quitar las imperfecciones que pueda haber. Bueno, pues a lo mejor hay alguien que en determinado momento se atraganta y tiene que beber y ahí hay un pequeño espacio que no tiene sentido que esté en formato podcast, o si a lo mejor introducen un vídeo que no tiene ningún tipo de texto o de locución, pues no tiene sentido que lo colgamos en podcast y que esté 2 minutos sonando música. Pues ahí hago un pequeño arreglito para que no se note que lo que le están viendo las personas del evento pues es un vídeo. Bueno, en fin, diferentes apaños que hago para adaptarlo, digamos, este evento en vivo al formato podcast. Después de hacer todo ese arreglo, pues preparo una pequeña presentación guionizada y locutada también por mí, donde presento a todos los participantes para que todo esto encaje en la maqueta que tengo preparada para cada uno de los diferentes podcasts de los diferentes canales de los eventos de Europa Press. Luego lo tengo que subir, escoger un pequeño corte para hacer un audiograma con la frase clave, con el minuto de oro de ese evento, y mandárselo a mis compañeros de redes sociales para que lo pasen también por los diferentes perfiles de redes sociales, para que ya, además de las plataformas de podcast, pues se distribuya y se dé difusión por los diferentes canales de redes sociales.
Estos episodios reconozco que son los que menos trabajo me cuesta, pero lógicamente pues hay que hacerlos, que su trabajo me lleva también, que no es solamente lo copio, lo pego y venga, otro podcast ya tengo. No es así, creedme que no. Otro tipo de podcast que hacemos, o que hago, mejor dicho, en los que solamente digamos que hago el montaje y la edición. A mí me dan una locución, unos cortes, un guión de referencia para encajar todas las piezas y luego lo publico, hago el audiograma y vuelta a los compañeros de redes sociales. Le encajo una foto y bueno, prácticamente aquí pues es solamente montarlo, corregir alguna que otra imperfección, pero personalmente me gusta mucho porque me lo dan todo o casi todo hecho. Otro caso muy similar es en los que hago todo esto, pero además participo en la grabación de cada podcast. Aunque lo hacemos en falso directo para que mis compañeros se metan un poquito más en el papel y salga un poquito más limpio todo, ¿no? Que tengan pues esa sensación de estar en un programa en vivo, para pues eso, porque suena muchísimo mejor. Luego todo eso hay que volver a rehacerlo para montarlo y que todo salga fino, no como ahora que me acabo de trabar. Y luego, después de que esté todo montado, editado, pues hay que publicarlo, hacer el audiograma y vuelta a mis compañeros de redes sociales para que lo distribuyan por redes, además de las plataformas de podcast. Otro tipo de podcast que me han pedido últimamente, una mezcla entre estos tres últimos que os acabo de comentar. Un podcast de los eventos que hacemos, pero en el que guionizamos una parte para presentarlo un poquito más extendidamente y recortar solamente las partes fundamentales, las declaraciones digamos más importantes de estos eventos que suelen durar entre una hora, hora y media o algo así. Pues preparamos un episodio de unos 15-20 minutos. A mí me pasan un guión para que solamente tenga que locutarlo, que mi trabajo me lleva, me pasan la selección de esos cortes para que los ecualice, adapte un poquito, graba esa locución, edito todo esto, lo monto, lo publico, hago audiogramas y vuelta a mis compañeros de redes sociales. El más difícil todavía, un podcast con guión a locutar, en los que además tengo que encajar las respuestas a unas preguntas que se realizan a diferentes participantes totalmente desconocidos entre sí, con sistemas de grabación totalmente distintas y que cada grabación me llega de una manera totalmente diferente. Que parece fácil, pero creedme que os digo que es el que más trabajo me lleva por la edición, montaje, publicación, guionización, locución, audiograma y envío a las redes sociales. Para que veáis todo el proceso que siga cada programa. Por muy pequeñito que sea, aunque dure 15 minutos, lleva un trabajo de la leche. Imaginad los que duran una hora de montaje. Podcast en los que... Otro más, Podcast en los que debo hacer el guión, la locución, la edición, el montaje, la publicación, el audiograma y el envío a redes. Pero, y este es un gran pero, de un tema que no domino absolutamente para nada. Es una situación a la que hago con este podcast de aquí, con Al Otro Lado del Micrófono, donde realizo todo, absolutamente todo el proceso, pero claro, en el caso de Al Otro Lado del Micrófono, además de ser un podcast personal, pues se trata, mejor dicho, de un tema que domino y que, bueno, pues apenas me hace falta un poquito de información para ofrecer ese extra del capítulo que toque en ese día. Pero claro, si me toca hacer un episodio de un restaurante que prepara cochinillos, por mucho que me guste el cochinillo, pues me tengo que documentar, me tengo que preparar, tengo que buscar cortes, etcétera, etcétera, etcétera. Para que veáis que hay... si me lo pedís os paso el ejemplo porque la verdad que me gustó mucho hacerlo, pero claro, lleva un trabajo detrás que, en fin, que yo no trabajo en ningún restaurante, ni mucho menos preparando cochinillos. Para ir cerrando, podcast que ni grabo yo, ni edito yo, ni monto yo, ni intervengo yo en ninguno de los procesos de creación, edición, montaje, ni tengo que hacer audiogramas, ni se lo envío a mis compañeros de redes, ni nada de nada. Pero sí que intervengo en la corrección, o al menos en la opinión del resultado final de estos podcasts, ya que en varias ocasiones me han pedido que asesore a personas o que me hagan consultorías para ver cómo se pueden mejorar sus podcasts y cómo pueden, digamos, darle una vuelta de tuerca más para mejorar o para llevar a un escalón más en cuanto a calidad en sus programas.
Y la verdad que esto a mí me gusta mucho porque digamos que lo veo con cierta distancia, lo oigo o lo escucho con cierta distancia, ¿no? Con esa distancia que te da la distancia de no haber intervenido en ninguno de estos procesos, no estar involucrado ni personal ni emocionalmente con ese producto y verlo de una manera un poquito más crítica. Pero bueno, estos son otros casos que ni tiene que ver ni con mis podcasts ni con los podcasts de mi trabajo, y aunque son como mi faceta de podcaster profesional que digamos sirve de asesor o de consultor en estos casos. Como veis, eso de hacer podcast, que puede significar un montón de cosas distintas, a veces parece que no. Yo hago podcast, es solamente darle al botón de stop, al botón de rec y lo subo a iVoox o lo subo a Spreaker. Y no, creedme que eso no es así. Y eso que solamente os he hablado de una sola persona, os he hablado de mí mismo. Imaginad todo lo que podría mejorar con un equipo dedicado al completo, con el que ir diversificando todos estos temas y que cada uno de ellos o cada una de estas personas impulsara todavía más pues su especialidad, ¿no? Que ojo, que aquí quiero dejarlo claro, no en todos los podcasts hago yo todo, no, tengo muchos compañeros que me ayudan en alguno de estos procesos de creación, pero juraría que al fin y al cabo ninguno de nosotros se dedica 100% a un solo podcast, al menos así a bote pronto yo juraría que no, ni siquiera yo mismo me dedico al 100% porque como poco los diseños de algunas portadas me los han tenido que pasar, entonces claro, yo no soy diseñador gráfico, de podcast entenderé mucho, pero de diseño gráfico no, puedo tener una opinión, puedo tener alguna que otra idea muy brillante, pero no soy diseñador gráfico, con lo cual, aunque sea en esa parte, sí que me han ayudado en los podcasts en los que he hecho yo todo o casi todo el proceso. Y como decía antes, si necesitáis opinión, asesoría o consultoría, o si estáis pensando en crear vuestro propio podcast personal, o si ya tenéis uno y queréis darle un pequeño impulso, pues puedo ayudaros desde este lado del micrófono. Podéis ponerle voz a vuestro proyecto o a vuestra empresa gracias al podcasting y de esa manera llegar a nuevos mercados que hasta ahora ni siquiera se os habían ocurrido. Como acabo de comentar en este episodio, he ayudado a crear iniciativas, eventos, cursos o proyectos relacionados con el propio podcasting y, como no, como os acabo de explicar, multitud de podcasts que llevo día a día en mi trabajo. Os pido que os pongáis en contacto conmigo a través de contacto@jorgemarinieto.com y juntos pues le daremos un poquito de forma a vuestra idea para ver qué podemos hacer con ella y llevarla a cabo para que llegue a vuestros futuros oyentes. Por otro lado, si ya tenéis creado un proyecto y queréis que este sea el patrocinador de mi podcast, de Al Otro Lado del Micrófono, os recomiendo visitar la pestaña de commissions de mi perfil de Ko-fi entrando en jorgemarinieto.com/café. Allí os ofrezco distintas opciones para que juntos pues le demos difusión a vuestro proyecto y que de esa forma esté presente a este lado del micrófono cada día de la semana. Bueno, de lunes a viernes. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.